respecto a, perdón, respecto a varios términos que vamos a utilizar. Y fue muy bueno hacerlo porque pudimos notar que el hecho de el término mismo santidad o santo no estaba tan claro. Entonces nuestro tema es perfeccionándonos en santidad. Y lo primero que vamos a hablar es sobre la santidad. Entonces, es como que primero vamos a hacer ello y más adelante, o la segunda reunión, Dios mediante, sería desarrollar otro de los pasajes que nos han podido alcanzar. Me está distrayendo un poco ese señor que dice helados, creo, ¿no? Pero bueno, sí. Bien, entonces la idea es que hoy día, honestamente, vamos a hablar solo de santidad y concluiremos un poco teniendo la idea del título, ¿okay? Que estamos utilizando en este momento. Pero incluso los pasajes, la idea era estar pensando sobre este término, santidad, santificación, también se utiliza en algunos de estos pasajes, y santo, que era ser santo. Recuerden, por favor, sus preguntas, ojalá puedan tenerlas ahí anotadas, las habían anotado. Creo que no he visto a la hermana Diana, no he visto a Diana, me hubiese gustado mucho que pudiese estar porque vamos a desarrollar honestamente toda la naturaleza de esta palabra, pero igual se está grabando, entonces podríamos llegar a compartirle algo en alguna manera. Pero bueno, ok. Lo que va a pasar hoy día, hermanas, es vamos a tener estudio, luego preguntas, luego estudio, luego preguntas, luego estudio y finalmente comentarios y más preguntas. Okay. Son dos partes tres partes, porque es justamente un poco de introducción al desarrollo y la conclusión. Y en medio de la introducción o la primera parte del desarrollo y en la segunda parte va a haber un espacio de preguntas que será manejado por mi madre. Entonces, en ese momento es donde ustedes pueden dar todas las preguntas que se les venga a la cabeza, ya sea antes de esta reunión que hayan tenido o en el momento en que me vayan escuchando. Entonces, sería buenísimo que pudiesen anotarlas y compartirlas. Cualquier pregunta, por más, no sé, lo que ustedes sientan que sea su pregunta, que no deberían decirlo, no es así, deben decirlo, por favor. Nos van a ayudar bastante en el estudio y en poder entendernos todos. Entonces, como siempre, si no escucho, si yo hago una pregunta, algo y no hay respuesta, me quedo ahí en silencio hasta que alguien hable. Recuerden ello, por favor. Entonces, todo el tiempo, ya saben, suelo hacerles preguntas y la idea es que puedan contestar. Bien, comencemos entonces. También hay alguien hablando justo afuera en la ventana. Entonces, ¿estás escuchando eso? Bien, hermanas. Vamos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1. Todo nuestro estudio se va a desarrollar en este gran pasaje. Vamos a ir a la carta 2 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 7. Vamos a dar lectura. Bien. Mamá, ¿puedes sí. Segunda de Pedro 1, del 1 al 7. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gracias, Juan. Bien, hermanas, voy a pedirles un momento de oración, por favor, obviamente acompañada, para poder honestamente recordar todo lo que el Señor me ha permitido entender y poder compartírselos, que también entienda que no soy yo quien va a hacerles entender algo, simplemente compartir lo que el Señor me ha podido enseñar por medio de su palabra. Ha sido un gran estudio, honestamente. Me quedé demasiado sorprendida en cuántos detalles hay en las palabras, y le agradezco al Señor por ello, la cantidad de información que nos ha dejado en su palabra y literal. Y ojalá no meta yo mi cuchara, pues, ¿no? En este estudio para no fregarla. Y que ojalá solamente les comparta. Entonces, vamos a orar, hermanas, un ratito. Señor, gracias, Padre, por este momento que nos estás permitiendo tener. Dios, te ruego que esto no sea sino simplemente que les pase lo que tú me has podido enseñar, Dios, en este estudio, en lo que hemos podido incluso estudiar con mi mamá. Señor, que sea simplemente, nosotros seamos simplemente un instrumento, que les hagamos llegar eso que tú nos hiciste entender. No más, Señor. Te ruego que no hable yo cosas de mi voluntad, sino la tuya. Y te ruego también, Señor, por las hermanas, porque podamos todas estar con un corazón sediento de ti y muy sincronizadas contigo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones y mentes para entender tu palabra. Perdónanos también toda clase de pecados, Señor. Ayúdanos a estar en comunión contigo y buscando siempre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Comencemos, hermanas. La última vez, como les decía, no ha estado tan claro qué es ser santo o la santidad. Así que lo primero que vamos a ver es, y lo he titulado así la primera parte, la santidad, una nueva naturaleza. Vamos a ver de qué se trata esto y por qué digo ello. Para eso vamos a ver quién es el autor. Sí, quién es el autor de la santidad, de la santificación, de la palabra santo, por último. ¿Quién hace esto? Y para eso yo les di les dimos tres pasajes. Efesios, 1 Tesalonicenses y Hebreos. En cada uno de esos pasajes está un poco bien claro quién produce esta santidad. Entonces, ¿alguien leyó? ¿Alguien sabe cuál? ¿Quién? A ver, ¿alguien? ¿Alguna? En Efesios dice que Cristo. Bien, gracias, Jovi. Efesios me dices que Cristo, ¿verdad? Se menciona ahí que es Cristo. ¿Qué se menciona de Cristo? Santifica y purifica a la iglesia. Sin mancha, ¿no? Santa, santa y sin mancha. Sí, es otro contexto un tanto distinto, sí, bastante. Pero menciona justamente que Cristo es quien santifica a la iglesia. ¿Quién más? Pueden ir a buscarlos por si acaso, no las estoy vigilando, así que pueden ir en este momento a los pasajes. Dale una leidita y ver quién está haciendo el autor. Dios, hermanita Camila, él es el autor de la santidad, de él proviene ciertamente Cristo, ya que Cristo es digamos, el camino que Dios propició para que a través de él fuésemos santos y sin mancha delante de él, ¿no? Ciertamente. Y por la palabra, ¿no? O sea, Dios utilizando su propia palabra, a través de ella nos lava, nos purifica para que seamos santos. O sea, una vez que somos santificados en Cristo Jesús, no solo se queda ahí, sino que seguimos en este camino de santificación por medio del lavamiento de la palabra.
Hermana Margarita, ¿y eso me dice de manera general o recuerda o sea, alguno de estos dos pasajes le da esa idea o lo dice más como que usted sabe, porque sabe, pues? O por algún pasaje? Perdón. Allí en Efesios habla respecto, Ok. también si nos retrocedemos en el capítulo 2 de Efesios, que habla que Dios con rico en misericordia nos dio vida, nos dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y es este pasaje completito, todo ese capítulo de esa santificación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Entonces, recordando eso y lo que dice acá en el texto que usted dejó en Efesios, acerca de que Cristo es quien santifica a la iglesia, y luego también en Tesalonicense nos habla que Dios nos santifica y quiere que andemos en esa santificación, que eso es lo que demanda de nosotros como iglesia. Y bueno, usted, a lo largo de la Biblia lo vamos a encontrar, pero a veces no está tan, que le digo, de una manera explícita, sino que está implícito. Pero esto que usted dio está, pero no lo podemos correr de ello. Gracias, hermana Margarita. Ajá. Por ejemplo, ahí no lo que usted decía, en Tesalonicenses está más como Dios, pero ya entendemos que igual que es lo mismo. Entonces, sí. Gracias, hermana Margarita. ¿Alguien en Hebreos encuentra algo? Jesús. Ay, Jesús. Sí, sí. Hebreos, en Hebreos, ¿me decías, yo vi? Decía que en Hebreos habla que Jesús santifica. También, ajá. Entonces creo que queda muy Todos claro. somos santificados por él. Exacto. Ujú. El autor de esta santidad o del hecho de ser santos va a ser Jesús, va a ser Cristo, va a ser Dios. Entonces es la misma persona, ya sabemos, es uno. Y justamente en Segunda de Pedro, que es en el libro en el que vamos a estar por un buen rato, y en este pasaje que acaba de leer mi mamá también lo va a mostrar. Aquí en los primeros versículos nos dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, se está presentando, a los que habéis alcanzado, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces lo vuelve a remarcar, y en todos los pasajes que se les ha dado, como dice la hermana Margarita, no hay forma de escaparse de entender que es Dios quien da esta santidad, el que genera, el que crea esta santidad. Ahora, ¿en qué momento pasa eso? ¿O desde qué momento empieza? ¿O todas las personas lo son, todas las personas lo tienen? Aquí está un poco bien claro también, y algo que me parece que sí mencionó la hermana Margarita, que es aquí a los que habéis alcanzado, eso quiere decir que no es que lo tengas ya, que no naces con eso. Desde ahí ya partimos en que no naces con eso. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es algo que no llega por nosotros mismos, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Y abajo también va a decir, como todas las cosas, lo vamos a leer mucho mejor este versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este conocimiento es un conocimiento pleno. La palabra se refiere a un conocimiento experimental incluso. Un conocimiento que no se trata de simplemente saber de alguien, sino literalmente conocer a ese alguien. Y entendemos, sabemos, y por medio de todo el resto de la Biblia también, y de lo que vamos a ver más adelante, la santidad tiene un punto de partida. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien ya está entendiendo cuál quizá? Nacemos conociendo a Dios de forma experimental, nacemos con Jesús teniendo una relación con nosotros, nacemos de esa manera. En el nuevo nacimiento nos dan una nueva naturaleza. Exacto, hermana Margarita, muchas gracias. El inicio de la santidad y el de ser santo va a ser justamente ese momento.
Entonces, para que entendamos un poquito mejor de qué se trata esto, voy a mostrarles aquí una simple analogía, ¿ok? Poco a poco ya vamos a ir introduciéndonos en los otros versículos. La palabra santo en sí, de manera general, quizá ya varios lo han escuchado, pero la idea es que esté muy claro. Primero, ya entendimos que es algo que Dios produce, que Dios hace. Segundo, que no nacemos de esa manera. Entonces, y tercero, justo lo acaba de decir la hermana Margarita, va a ser en el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la palabra santo va a ser algo como lo que yo voy a hacer. Estos son vasos, ¿verdad? Varios vasos. Y yo, Camila, veo todos estos vasos y voy a decir, mira, voy a separar estos vasos, yo voy a ponerle una etiqueta que diga Camila y van a ser solamente míos. Van a ser estos vasos que yo pongo acá, son vasos dedicados solo a Camila, están solo para Camila. ¿Ok? Y yo me encargo de poner alguna marca aquí que se note que sean de Camila, que nadie toque esos vasos, 3 vasos. Estos vasos, que no los toquen porque es solamente de Camila y para Camila. La palabra en sí, original, la que se utilizaba en ese tiempo, santos, era hacer algo por el estilo. Incluso los griegos lo van a utilizar para separar cosas para sus dioses. Cosas que estaban separadas de las cosas comunes para dedicarlas al servicio de su Dios, eran cosas santificadas, eran objetos santos, porque eran objetos separados de lo común, dedicados a sus dioses. Entonces, cuando estos hermanos empiezan a utilizar esta palabra, a lo que van un poco y es a lo que acabamos de mencionar, pero la idea es que esté muy claro. En lugar de vasos, y en lugar de Camila, se va a ver a Dios. Y va a ser estas personas, como mencionaba la hermana Margarita, que van a nacer nuevamente en el Señor al momento en que se arrepienten verdaderamente de corazón hacia el Señor, entendiendo toda su naturaleza, entendiendo que solo Jesús puede salvarnos. Estas personas, lo que va a pasar en sus vidas es que Dios les está poniendo algo dentro, les está poniendo, los está separando, los está dedicando solamente para Él, está salvando estas vidas y está poniéndolas para su servicio. ¿Sí me entienden? ¿Alguna pregunta? Yo espero respuestas de sí, no, o emojis también, recuerden las antiguas clases de Zoom, también sirve. Pero yo espero, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Confunde? El de los vasos, casi que no entendí, pero con esto ya de las personas ya estoy entendiendo más. O sea, decir, Okay. entiende más, ¿no? Como que Dios lo está separando, ¿no? Para Él, para su servicio. Pero en el cuanto de los vasos, como que estaba separado también cuál eran tuyos, ¿no? Así. Del montón O sea, que había. Claro, es el significado de la palabra santos en sí. Sí, está entendiendo. O sea, en ese tiempo técnicamente se pudo utilizar en otras cosas. Ahora, si se dan cuenta, si alguien dice es santo, es porque es una persona o muy buena o muy perfecta o wow, increíble, es santo, es puro. Ya, en ese tiempo no significaba puro, significaba separado de lo común, dedicado para una razón en especial. En ese tiempo también era dedicado la mayor parte del tiempo a dioses. O sea, era muy pegado a lo religioso, a lo espiritual, a sus dioses. En nuestro caso entendemos y es la separación con una dedicación hacia Dios. Es la separación de lo común para el servicio a Dios, solamente dedicado para eso.
¿Sí se entiende también? ¿Alguien repite esto? No. Gracias. Hermana Vicky. ¿Quiere decir algo? Camila, ¿me escuchas? ¿Lo escuchamos? O sea, pero no es que Dios, o sea, agarra y separa, sino es a las personas que nos arrepentimos, que nacemos de nuevo, es que ahí ya, por nuestra decisión, es que Dios nos separa, ¿verdad? Exacto. Sí. Esta es la diferencia de los otros, de los objetos, ¿no? Al ser objetos, como no tienen decisión o no tienen nada, pues no son objetos, el hecho simplemente de separarlos es esto de santificar. En nuestro caso, en el humano, es en el momento en que se arrepiente. Exacto. Existe esa, de pronto esa separación de lo que nacemos todos a el nuevo nacimiento. Entonces ya está haciendo algo distinto. Sí, Jessica. Ya, gracias, Camila. ¿Algo más, hermanos? ¿O todo bien? Ah, entonces, santidad es ser separado, ¿verdad? Santo es ser separado. Ajá. Ya. Con un objetivo. O sea, santos separados para, ¿no? O sea, a la hora que le digo que somos confrontados con la gloria de Dios y vemos nuestra condición y la de Dios y nos damos cuenta que nosotros pues somos pecadores totalmente depravados y que no tenemos salida y que la única solución es aceptar esa ayuda, esa salvación que Dios nos está dando en Cristo Jesús. Si la desechamos, pues seguimos condenados, ¿no? Pero, o sea, cuando somos santos, separados para vivir en santidad, ¿no? Ajá. Es esa separación que se produce en el momento del nuevo nacimiento. En el momento en que aceptamos, en que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, Él viene a vivir en nosotros. ¿Algo más, hermanas? Si está más claro, entonces, no sé si se puede utilizar algún emoji para estar seguras, porque no las veo. Gracias, Ginny. Gracias, Jovi. La hermana Margarita ya pudo contestar. Bien. Si Jessica, Leila o la hermana Vicky o Carmen Eva o Cintia tienen una pregunta o algo, también se podrían compartirlo. O en todo caso, voy a continuar. Bien. Ok. Ahora, ya sabemos que este momento en que uno es santo, y recuerden lo que acabamos de ver, santo es en el momento en que uno vuelve a nacer en Cristo. Eso es. Ahí está, ¿ok? Eso es santidad. Y tenemos que recordar demasiado que es Jesús el autor. Ahora, ¿qué? No sé si se puede decir en qué ayuda a entender esto, pero a lo que voy es que, ¿cuál es esta diferencia de ser santo o a qué va el hecho de ser santo y el hecho de haber sido separados por Dios? Y entiéndase una vez más, porque es cierto, quizás entienda que Dios escoge a quien salvar, no. Entiéndase que a lo que voy es cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser de Dios. En ese momento ya nos convertimos en santos, porque estamos siendo separados. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Y algo que no debemos olvidar es lo que sigue en este pasaje y que me ha dejado muy sorprendida.
El versículo sigue, dice esto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ahí me voy a quedar. Es una oración bastante larga, pero vamos a centrarnos en estos dos verbos. No sé si los ven un poco más grandes. Dos verbos que dicen nos han sido dadas y abajo dice nos ha dado. En la primera dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Bien, aquí va esto. La vida, esta palabrita es la vida en sí, en absoluto. La vida que significa Dios, porque entendemos que no existe la vida fuera de Dios. Dios es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es esa vida, a esa vida se refiere. Y piedad se refiere a esa devoción, a ese anhelo, a ese incluso gusto de agradarle, de agradar a Dios, de buscar lo bueno. Y lo bueno no social, lo bueno que viene a ser de nuevo Dios, viene a ser de nuevo Jesús. Esas dos cosas, que es la vida en sí y el amar ese bueno, amar a Dios, esa búsqueda de Él, ese anhelo, ese fervor de querer más de Él, esas dos cosas y todo lo que pertenecen a ello, que no vienen a ser cosas, si se dan cuenta, vayan pensando por ahí, es todo eso, nos dice que nos ha sido dado. Este verbo me encantó porque obviamente está en pasado, pero es perfecto. Y a lo que va con perfecto es que su consecuencia es permanente. ¿A qué voy? Que esto que yo te he dado, por cierto, de manera gratuita, el verbo significa eso, es conceder de manera gratuita algo. Esto que yo te he dado de manera gratuita es permanente. No hay cambio, no. Permanente. Su consecuencia, permanente. Entonces, vamos entendiendo que, por ejemplo, en el segundo, en el 4, que dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, todo esto perteneciente a la vida, a la piedad, perteneciente a Jesús y al hecho de querer, de anhelar, de tener ese fervor, de agradarle, ya está dado en cada persona que se ha arrepentido ante Dios de corazón en Jesús. ¿Está claro? O sea, no sé si he podido confundir o algo. Vamos como que masticando todo ello. A mí me encantó saber cuán claro está que esto que se ha dado en el momento en que nos hemos arrepentido ante Dios es algo que Él pone, y ahí lo dice, por su divino poder, Él lo pone y lo pone para siempre. Lo pone de manera que no va a poder tener cambios. Nos lo da, toma, te arrepientes, te estoy salvando y te salvo y te pongo esto adentro. Ya está dentro de nosotros, hermanas, la vida, todo lo que pertenece a la vida, por eso se llama nuevo nacimiento, y está todo lo que pertenece o todo lo referente o todo lo con respecto a querer más de Jesús, a querer agradarle incluso. Entonces, si es que está claro, me gustaría saber o no. Por favor, no sé si recuerdan las preguntas anteriores y me gustaría mucho que las puedan compartir, sea que se acuerden o no. Por último, si acaban de tener nuevas preguntas, genial. Con mi mamá pudimos recordar un poco sus preguntas, así que las vamos a traer también. Pero primero quisiéramos dar un tiempo si hay nuevas preguntas o algunas de ustedes que se acuerden. Preguntas sobre esto de santidad, sobre el significado, sobre el hecho de que ya está en nosotros, sí, cuando nos arrepentimos, al momento de arrepentirnos y volver a nacer en Cristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Hermana Camilita, La escucho, hermana Margarita. o sea, no es pregunta, es, podría decir, es como un aporte, como de una idea, como para que nos quede clara en cuanto de, en el momento que nosotros somos salvados y que tenemos el nuevo nacimiento, y inmediatamente adquirimos la nueva naturaleza, desde ese momento somos santos y no vamos a dejar de ser santos, sino que vamos a continuar en esa santidad. Es como cuando en el ser humano, el hombre, porque el hombre es el que procrea, la mujer es, sin ofendernos a nosotras mismas, somos como el depósito, porque el hombre es el que pone su semen y él es el que da la vida al ser humano, ¿no? Hablando humanamente. Entonces, cuando el hombre engendra, ya dio vida allí. Y ese se va a desarrollar dentro del vientre de esa madre, luego va a salir a la vida y va a seguir viviendo esa vida que ese hombre dio, ¿no? Algo así hace Dios con nosotros, nos da nueva vida en Cristo Jesús para seguir viviendo en ese estilo de vida que Él ya nos dio cuando hemos nacido de nuevo, ¿no? Algo así. Sí, hermana. Muchísimas gracias. Es eso justamente. O sea, eso nos tiene que quedar muy claros al respecto de la santidad y al respecto de qué es ser santo. No puede, ah, um, no podemos ignorar eso, o no debiéramos, porque es una gran verdad muy básica y muy base de nuestro crecimiento espiritual. Entonces es súper importante. Ahora, para ver si tienen quizá más preguntas o algo, con mi mami pudimos sacar algunas y les vamos a hacer a ustedes, porque si nosotras no hacemos preguntas, yo digo, es porque la tenemos bien clara. Entonces, nuestras preguntas podrán ser respondidas por ustedes. Y ya, ahora le dejo a mi madre. La primera pregunta es si con nuestro comportamiento nos hacemos santos. No sé si desean que diga nombre, ¿no? También. No, mentira. Va a ser voluntario. Voluntario. ¿Quién desea responder esa pregunta? ¿O quién entiende al menos algo al respecto? No, nuestro comportamiento no nos hace santos, porque la santidad viene de Dios, de nosotros no hay nada bueno, pero nuestro comportamiento va a mostrar de quién somos hijos, ¿no? Como dice por ahí, de, ¿cómo se llama? Hijo de tigre, sale pintado. Si Dios es santo, pues nosotros únicamente vamos a ser santos y a andar en esa santidad, pero nuestro comportamiento no nos hace santos, porque si fuera así, hubiésemos sido santos desde un principio, cuando hiciéramos las cosas, pero no, nosotros no hay nada bueno, es Dios quien nos ha dado esa santidad. Bien, hermana Margarita. Entonces no es cuestión de acciones. O sea, ya vayamos entendiendo, no van a ser nuestras acciones quienes nos hacen santos o santas. Seguimos. Ya. Es casi sería lo mismo, ¿es posible ser santos? Eso fue una de las preguntas que nos hicieron la vez pasada. Entonces, no sé, mami, si quisiera decir algo ahí. Claro, lo que dijo la hermana Margarita, ¿es posible ser santos? Claro, o sea, el momento en que uno reconoce a Dios, a Jesús como su Salvador, ya estamos separados, ¿no? Ya somos santos. Entonces, no es cuestión de si es posible o no. Por nuestras fuerzas, definitivamente no. O sea, jamás vas a llegar a ser salvo por tus propias obras. Entonces, Dios lo pone muy claro, que es por medio de la fe en Jesús. Entonces, es Jesús quien va a hacernos santos, por tanto, sí es posible en Jesús. Jesús lo hace posible, Dios lo hace posible. Entonces, en el momento en que uno se arrepiente, ya pasó a ser santo. Así que la pregunta que hicieron la vez pasada, ¿es posible ser santos? Definitivamente sí. En Jesús, por medio de la salvación que Él nos da, que nos ha proporcionado Dios gratuitamente, sí. Ya, acá sería para el otro tema, porque son varias preguntas. Okay. Sí, entonces más para el otro. Porque acá se puede perder la santidad, una persona puede ser santa otra. A mí, entonces se podría decir que
santo es algo así como un sinónimo de hijo de Dios. Exacto, exacto, es sinónimo de eso. O sea, es eso, porque al ser tu hijo de Dios es lo que pasa en ese momento, o sea, ya, nada mejor resumido. Gracias, Yogi. Sí, santo va a pasar a ser sinónimo de hijo de Dios. Entonces, entendamos que aquí quien entiende, quien se ha arrepentido, quien sabe que es hija de Dios, es santa. Ya está, por más mal comportamiento que tengamos, es santa. Yep. Entonces, ¿pregunto esto o esperamos después los que nos tratan acá? Ya, estos no son temas. No, por eso te digo. Ajá. Acá les pregunto esto, ¿no? O sea, tenemos dos Tenemos preguntas más. Dos preguntas más. ¿Se puede perder la santidad? No se puede perder. ¿Por qué, Leilita? Si me Porque porto como muy- dice, pues, ¿no? Es hijo de Dios, entonces cuando uno es un hijo, nace de nuevo, nunca puede, ¿no? De ser hijo de Dios, de dejar de ser hijo de Dios. Exacto. Sino que yo estoy con mucha bulla acá, me disculparán que estoy con mucha bulla de niños. Están jugando con mi hija y por más que les digo que se callen, no me obedecen. Estoy con bulla, por eso que por momentos no escucho bien. Por momentos. Gracias, igual, Leila. Sí, estuvo perfecto, exacto. O sea, esa es la idea. No se puede perder, porque si se puede perder el ser santo, entonces estamos hablando de que se pierde la santidad y eso jamás puede ser. Y incluso lo más bonito es, o sea, personalmente lo que a mí me ha encantado de este pasaje es que no es algo que otras personas me han enseñado, es algo que está en la palabra misma, o sea, en el original, consecuencias permanentes, es un tipo de verbo, es gramática que se utilizaba en ese tiempo y el tipo de verbo significa consecuencia permanente, no hay cambio. Entonces, es increíble, es lo que nos habla obviamente toda la Biblia, la salvación no se pierde, por tanto el ser santo no se puede perder. Entonces es lo mismo. Gracias, Leila. Hermana, ¿y puedo hacer una pregunta si que me olvidé? ¿Sí? La diferencia de santo con santidad, ¿cuál sería la diferencia? Es que no vendría a ser diferencia. Santidad es el sustantivo, es la santidad, y el adjetivo es ser santo. En otras palabras, es como que quien goza de la santidad es santo. Un ejemplo. ¿Puede ser? ¿Un ejemplo? Como por ejemplo decirte la mentira y mentiroso. La mentira es el sustantivo nuevamente, en sí, la mentira. Y si tú, en este caso no gozas de eso, sino si tú tienes la mentira, eres mentiroso. Si tú produces mentira, eres mentiroso. Si, qué sé yo, dices mentira, eres mentiroso. Entonces es como que el sustantivo y el adjetivo. Pero estamos hablando de lo mismo. O sea, hay relación entonces. Claro, o sea, si ya eres santo, vas a vivir tú en santidad al ser santo. Por eso es que tenemos que, o sea, rendirnos más para que tengas ya esa santidad. o sea, tienes esa Claro, santidad, ya, estás pero- en esa santidad. Ajá, o sea, Es como que el ser santo es ya eso. tiene la santidad. O sea, el ser santo, Leila, es tener esa santidad. Es, es estar en esa santidad. Ajá. Es como un trabalengua. Es como si se dijera, ¿cómo vive un santo? Vive en santidad. ¿Cómo vive un mentiroso? En la mentira, o sea, algo así. Claro, sí, o sea, estamos hablando de lo mismo, solamente que en distintos usos. Uno sustantivo, el otro es el adjetivo. Gracias, Tami. Gracias, Leilita. Ok, y la última. Pero por eso creo que después para que, porque una persona puede hacer otra, eso es después, más adelante. Ve cómo se está, porque pues, Entonces, lo que
quería hacer quería mostrarles, o también se me hizo a mí una imagen más sencilla de ver esto, que entiendo varias de nosotras quizá ya lo entendimos, pero quizá nos sirva para compartir a otra persona que no le es sencillo entender esto. Puede ser esta imagen, esta analogía. Imaginemos una semilla de árbol de manzana, o de manzana, un manzano, su semilla. Imaginemos que la vamos a plantar, está perfecta, listo, ya la plantamos. Ese va a ser como una idea de quizá nuestro nuevo nacimiento, ¿ok? Esa semilla plantada. Estoy diciendo como ejemplo, una analogía. Lo que va a pasar con esa semilla, quizá vaya a ir creciendo, se va a notar que son hojas de manzano, va a seguir creciendo. Hasta ahí, si yo paso, soy ignorante de esto, si yo paso por el costado de este árbol, yo no sé qué es un manzano. A menos que sea un especialista de hojas y árboles, y digo, ese es un manzano. Pero si no lo soy, paso cerca de este manzano y no me doy cuenta que es un manzano. ¿Ok? Y pasa que incluso soy negligente con este arbolito que he plantado y pues lo dejo y se me empieza a secar y queda así. Alguien que vea este árbol no es un manzano. O sea, yo veo y digo, qué pena. O sea, es un árbol X, un árbol seco. No me doy cuenta que es un manzano. ¿Dejó de ser manzano, hermanas, este árbol? No, hermanita, no dejó de ser manzano, sino que está descuidado. Gracias, muchas gracias. Esa es la idea. Algunas personas no podemos entender ello porque el concepto de santo nos han enseñado mucho que es una persona de acciones de tal acciones, ¿no? O de tal parecer, o que luzca de esta manera. Esa persona es santa. No, ya entendimos que santo es quien está en Dios, quien ha nacido de nuevo, quien es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, eres santo, por más que lamentablemente no se luzca. O sea, no se vea, no se muestre que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, si no se ve, lamentablemente, pero no ha dejado de ser un árbol de manzana. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que dijo ahorita la hermana Vicky, está descuidado. ¿Cuál es la idea? Empezar a cuidar este árbol. ¿Para qué? Para que sus hojas vuelvan a salir. Se nota que quizá alguien que sepa se va a notar van a saber que es hoja de manzano. Va a ir creciendo y en algún punto, ojalá llegue a sacar lo que es el fruto. Y entonces se ve la manzana. Y es obvio, a kilómetros, yo voy a poder ver desde lejos que ese árbol es un manzano. Sin embargo, jamás puede dejar de ser un manzano, el arbolito. Incluso por más que quiera, por más que quiera ese arbolito, no va a poder dejar de ser un manzano. Entonces, les comparto esto que se me apareció a mí misma como analogía para esta idea de la santidad, de ser santo. No se pierde, por más que no luzca o por más que no parezca, existe y está ahí y estará ahí porque no se puede perder esta santidad. No puedes dejar de ser lo que Dios ya hizo que seas, ¿no? Que viene a ser hijo de Él. Entonces, con eso terminaríamos esta primera parte sobre la santidad de la nueva naturaleza. Creo que ya ha estado muy claro. Y por tanto, recordar que ser santo no se construye, ¿ok? Tengan cuidado, el ser santo no es algo que voy construyendo, es un cambio de estado, es una nueva naturaleza. Nací, ¡pum!, un momento. Y si es algo conseguido gratuitamente, bueno, ya entendimos que no se pierde. Y algo muy importante, por favor, la última pregunta que teníamos era esta. Una persona puede hacer santo a otra persona. ¿Vale? Sí, yo lo que te estoy diciendo. Una persona no puede hacer santa a otra persona, porque ya acabamos de leer la palabra de Dios y acabamos de escuchar que eso lo da solamente Dios. Entonces yo no estoy, ni siquiera en pensamiento capacitada, no hay forma que yo pueda separar a otra persona y decir ya, o sea, tú eres mío y ahora, qué sé yo, ¿no?
ya somos dioses. No, no se puede, o ya eres hijo de Dios y yo te voy a dar. No, no, no se puede. Es directamente Dios el que da la santidad. Ujú. Entonces, eso también, que para que pueda quedar muy claro, tratamos de buscar como que preguntas que comunes al respecto, o sea, que se nos vengan mucho a la cabeza, quizá respecto a la palabra santidad o santo. Por favor, si tienen más preguntas, anótenlas o compártenlas, por favor. Bien. Entonces, ya vimos qué es esto, quién lo hace. Ya vimos que también es permanente. Sin embargo, no es algo plano. No sé si me entenderán con esta palabra o si me dejo entender. A lo que voy es que justamente lo que dice ahí en la pantalla tiene un propósito esta santidad. ¿Ok? Va a tener un propósito. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Y está justamente, volvemos a nuestro pasaje. Volvemos a nuestro pasaje. Lelita estaba con bulla. No sé, Ginny, si te es posible leer estos dos versículos, por favor. Hola, sí. ¿Cuáles también? Perdón, espérame. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Segunda de Pedro. Ya, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo. 3 y 4. ¿Ahorita? Sí, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el más Segunda de Pedro. ¿No es esa? Segunda de Pedro. 1, 3, 4. A ver. Sí, segunda de Pedro 1, 3. Sí. Ah, Ahí. perdón, me fui por arriba. Discúlpame, de nuevo lo leo. No te preocupes. Versículos 3 y 4. Ya. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muchas gracias, Ginny. Y ahí está nuestro para qué. Me encanta con claro está. ¿Okay? Te di esto dentro de ti con un propósito. No solo te lo di y listo, ya ve, eres un manzano libre, corre. No, te he convertido en algo, te he dado vida y es más, te doy todas las cosas referentes a la vida y al amarme para algo. Esa palabrita es con un propósito y remarca el propósito, quiere remarcar el propósito. Y dice para que por ello ellas, y en este caso está hablando de las preciosas y grandísimas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Espera, pero si ya me estás diciendo que la naturaleza divina ya está dentro de mí, porque lo acabamos de decir, todas las cosas ya nos las ha dado. O sea, eso ya está dentro de mí en el momento en que yo me he arrepentido, en el momento en que soy hija de Dios. Él pone a su hijo, y justamente más adelante lo vamos a ver, exactamente qué está poniendo dentro de nosotros, y encima todas las cosas referentes a eso. Y luego, después me dices que llegase a ser participante de la naturaleza divina, entonces, ¿qué? Ok. Vamos a centrarnos un poco en esta palabra, participantes. ¿A qué se refiere con participantes? Y va a tener una palabra que es koinonos, ¿ok? Que viene de la palabra koinonía, tal cual en el griego y la que conocemos también en español. Y habla de ser socio, de tener algo en común, de la comunión. Lo que es koinonía es justamente eso, es comunión, es compañerismo incluso. Si bien yo he puesto todo esto dentro de ti, no necesariamente
vas a estar viviendo conforme a eso que está dentro de ti. No sé si me dejo entender. Pero ese es su propósito. El propósito es que sí vivas conforme a lo que yo he puesto dentro de ti. Que vivas, yo ya puse de mí mismo, Dios, yo ya puse dentro de ti ello. Ahora lo que quiero es que día a día, tu vida entera, nosotros tengamos algo en común. Nosotros seamos compañeros de lo que éramos enemigos, te lo dice la Biblia. Éramos enemigos, nos convierte en justamente sus hijos y encima te digo, si bien eres mi hijo, podría ser un hijo que está enojado conmigo, podría ser un hijo que me ignoras, podría ser un hijo que no quiere saber nada de mí. Te llamo, te digo, por favor, te llamo, la razón por la que yo te hice mi hijo es para que seamos amigos, es para que seamos compañeros, es para que haya esa comunión entre nosotros. Y entonces, justamente mostrando ese propósito, dice, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Más adelante, justo ahí abajo, y lo he puesto, los dos versículos, los primeros que acabamos de ver están aquí arriba, y abajo sigue esto. ¿Por qué? Porque en el 3 empieza la palabra como todas las cosas. Ok, como esta es tu realidad, lo que acabamos de ver, como esta es tu realidad, ya tienes todas las cosas de la vida y la piedad dentro de ti, de manera permanente, tienen un propósito de que seas participante de esta naturaleza divina, como esta es tu nueva realidad, te estoy diciendo que pongas toda diligencia y te ordeno, porque es una orden. El verbo está en orden. Añadid. Y esta palabrita añadid no es tanto de sumar, o sea, de simplemente añadir. Va a suministrar abundantemente. Y con mi mami veíamos como que qué loco que el mismo verbo te diga cómo. O sea, yo le dije el árbol de manzana, ¿no? Supongamos, te dicen riégalo. Ok, yo lo puedo regar poquito, lo puedo regar más o menos, de vez en cuando, pero si te digo riégalo abundantemente, tú sabes que debes regarlo de esa manera. Y Dios nos dice en esta palabra es suministrar abundantemente. Entonces, justamente, y tiene sentido con lo puesto anteriormente, que es diligencia, que se refiere a fervor, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, como esta es tu realidad, poniendo toda diligencia, todo fervor, anhelo, incluso se trata de rapidez, de atención, diligencia, suministra. Y eso es a todo hijo de Dios, le está diciendo, suministra abundantemente lo que sigue. ¿Y qué dice? A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Les suena estas cositas a alguien? ¿Les suena de algo? Quizás de otro pasaje, de otra cosa. Fruto del Espíritu Santo. Exacto, hermana Margarita. A mi mami también le dije, mamá, ¿te suena? Y me dijo al toque, claro, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, perdón. Ajá, y es justamente eso. Es hermoso ver, hermanas, cómo nos está diciendo, y justamente va a recalcarlo después. Siendo esta tu realidad, yo te hice hija de Dios para que abundes de mi espíritu, para que abundes de mí. Es cierto, yo he puesto dentro de ti de mi espíritu. Él ha puesto la vida y todo lo que se refiere a tener, a querer de Él, lo ha puesto en nuestro ser. Nos ha convertido, nos ha hecho hijas de Dios. Para, justamente, o sea, hay un propósito. Y ese propósito es que abundes de mí. Y es más, no solo propósito, sino una orden de que estés regando el árbol del manzano del espíritu, estés regando más de él, que estemos nosotros ahí regando más de ello y es con esa diligencia. Entonces, no sé si volvemos aquí. Vamos a volver acá y
Pasamos entonces a las preguntas, porque la idea es entender que esta santidad no es simplemente que me cambiaron de naturaleza y ya está. Y listo, y ahí queda, ¿no? Te hice santo con un propósito. Existe una santidad en nuestra vida con un propósito y encima con una orden. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Yo pregunto, Muchas gracias. Si no hay, mi mamá pregunta. ¿cómo podemos abundar en el fruto del Espíritu? Sí, me escucharon, ¿verdad? Pensemos. Porque si me están ordenando, si Dios, hay una orden de Dios de abundar de este fruto, por tanto del Espíritu, ¿cómo abundo de él? Justamente puse la pregunta que ¿Cómo dijo, hermana, su pregunta? ¿Cómo podemos abundar en el fruto del Espíritu? En Jesús, únicamente, ¿no? Y también manteniendo, como dice hermana Camila, siempre la comunión con Dios, porque si no tenemos comunión es como que estamos aislados, no tenemos a alguien que nos va a poder ayudar en ello. Entonces yo creo que solamente Jesús y teniendo un corazón pues, dispuesto, ¿no? amén. Gracias, Leila. ¿Vemos la otra pregunta quizá? ¿Nosotros podemos hacer cosas para que se vea el fruto? O sea, nosotros hacemos cosas para que se vea el fruto. ¿Podemos hacer cosas? Porque ahí como, o sea, me dice añadir, ¿no? A la virtud conocimiento, entonces, no sé, Exacto. ¿no? O que En- me encargo de ser virtuosa luego de agregar. la pregunta que ustedes hicieron, hermanita, Hermana Margarita, la que escuchamos. si nosotros podemos hacer cosas para poder reflejar el fruto del Espíritu, esa es la pregunta. Ajá. Por nosotros solos no, o sea, Dios lo va a hacer. Lo único que debemos hacer nosotros es creerle a Dios y obedecerle, y Él hará, no nosotros. Si el fruto del Espíritu no se ve reflejado en nosotros porque no estamos viviendo en esa comunión, en esa obediencia al Padre. Cuando hacemos eso, entonces se va a ver porque Dios es el que lo hace todo. Exactamente. Esa es la idea, hermana, de que entre nosotras mismas nos ayudemos a entender la verdad, honestamente. Esta es la idea. Por eso las preguntas y toda la cuestión. No, resumiendo, ¿no? O sea, lo que acaban de decir Leila y la hermana Margarita, se abunda solamente en Jesús. Es Jesús. lo de siempre. Es Más, Jesús. más nos rendimos a él, se va a ver más fruto, ¿no? Entonces, si bien en esta parte, si alguien lo lee honestamente, o al menos, perdón, personalmente, yo lo leo y suena a que yo lo debo hacer. O sea, suena a que yo debo estar pendiente de, ok, comienzo a ser virtuosa. Luego de obtener virtud, comienzo a llenarme de conocimiento. Luego de conocimiento, porque literal está diciendo eso, ¿no? Añadita a la virtud conocimiento, dominio propio. Entonces, también necesito buscar cómo manejarme y luego cómo tener paciencia y luego piedad y luego todo esto hasta el amor. No, no es así. Entendemos que es suministrar y todo ello sabemos nosotros que es del fruto del Espíritu. Entonces abunda de Jesús, abundemos de Jesús. Y como decía la hermana Margarita, no, en nuestras fuerzas o en nuestras acciones no vamos a producir
Claro, es como si el árbol mismo, no sé, pujara, hiciera algo para que salgan manzanitas. O sea, no. Es el hecho de que alguien, regar, exacto, tienen que podar. exacto, es alguien de que lo cuide y ahí naturalmente el árbol va a empezar a sacar manzanas. Mientras más cuidado, mientras más atención, y cuidado ahí porque ahí dice diligencia, entonces atención, el trabajo, todo eso, ahí es donde va a salir naturalmente una manzanita. Y cada vez más, y ahí se van a ir mostrando. Entonces, entendamos también que el fruto es todo, todo uno solo. Es el Espíritu Santo, el fruto es uno solo. Entonces, no es que me voy a ver virtuosa, pero por un lado me va a faltar. No. Todo se crece uno solo, van saliendo manzanitas. Entonces, algo por el estilo. Bien. Entonces, entendiendo todo esto que es muy, como les decía, fundamental, esa es la palabra, muy fundamental para entender. Yo tengo una pregunta. Hermana Carmen, la escuchamos. ¿La santidad baja del cielo o yo tengo alguna responsabilidad en hacerme santo, en mi proceso de santificación? Gracias, Carmen. Y ahí aparece una nueva palabra, santificación. Y ahí es donde se nos puede confundir todo. Muchas gracias, Carmen. Estamos hablando de dos partes. Ok, no tanto de dos partes. De la santidad naturaleza, que es lo que ya pasó en ti, en el momento en que una es hija de Dios, cada una de nosotras, en el momento en que se repitió y se hizo hija de Dios, ya está, santo, santidad en tu vida. A lo que se llama santificación es el proceso de que este árbol de manzano muestre manzanas. ¿Se entendió? No para ti, Carmen, por si acaso. Quisiera coger de tu pregunta la palabra santificación. Santificación va a ser ese proceso donde esa nueva naturaleza se va a ir mostrando. Ahora, la pregunta de Carmen iba, ¿hay alguna responsabilidad? Me parece, Carmen, ¿alguna responsabilidad en nosotros dentro de ese proceso de santificación? ¿Entendí bien? Sí, pero como lo estás planteando tu ejemplo, en todo caso el proceso de ser santo es la semilla. La santificación ya sería ver el fruto. Claro. Entonces no es tanto el arbolito de manzana que ya mostraste, sino al comienzo es solo la semilla, ¿o no? El ser santo no va a ser un proceso. O sea, el ser santo es un cambio, es el momento en que Dios te salva, ¡pum!, santo. Santificación es el proceso de que esa semilla, lo que tú dices, ¿no? Esa semilla vaya creciendo. Ajá, de esa nueva naturaleza va creciendo. Eso es santificación. Eso sí es su responsabilidad. ¿Se podría decir la conclusión, resultado, tal vez? Santificación va a ser toda nuestra vida. Si es que estamos buscando de Dios, ¿no? Va a ser toda nuestra vida. La pregunta sí es su responsabilidad. Si hay, esa es la diferencia. Para ser santo, uno no tiene nada que ver. O sea, es un regalo de Dios, porque es el hecho de arrepentirse y Dios te da la salvación. Ahí no hay que yo hice A, que yo hice B. A ver, no. O sea, Dios te salvó, punto. Ok, ese es el santo. En la santificación, si hay el hecho que tú sentado, amigo, no vas a crecer, pues, o sea, sin hacer nada y alimentándote toda tu carne y siendo todo tú y sigues tu vida como si nada, no estás apoyando, no estás viendo, no estás buscando esta santificación, que viene a ser más un proceso. Cami. Toda la vida. No sé quién. Buenas tardes, hermana. ¿Sí me escuchan? Pau. Sí, justamente añadido a lo que ya tocándose ese tema, el proceso de la santificación, ahí quisiera justamente relacionarlo con la pregunta que ustedes mencionaron y plantearon al momento es, ¿alguien me hace santo? En definitiva, la palabra señala que solo por la gracia expresada a través de Cristo, y respondemos en fe es que nosotros somos santos. Sin embargo, en el proceso de santificación es lo que sí el Señor levanta a personas que te van enseñando la palabra del Señor, que te van compartiendo con su testimonio y con su ejemplo, porque si yo diría, ¿quién me hace santo? Yo
no necesito de nada ni de nadie para ser santo. Entonces, un poquito ambigua de pronto la respuesta, plantearla como un no rotundo, sin explicar que el proceso de santificación, de santificar la palabra, Dios usa sus recursos de gracia que tiene a través de la iglesia, a través de testimonios de otros hermanos, de otros ministerios que te va enseñando. Entonces quería más o menos relacionarlo para que en lo personal me hacía esta pregunta y esta meditación, ¿no? O sea, no quede un poquito en el aire de decir nadie, porque allí pienso yo que nos creeríamos un poquito autosuficientes y cosa que no es, ¿no? Entonces, quería relacionarlo, esa pregunta que plantearon, con lo que mencionó Camo, ¿no? Del proceso de santificación, o sea, Dios usa esos medios de gracia. Gracias, Pau. Exacto. Otra cosita, disculpa, Cami, para añadir a lo que dijo Cintia, es que no lo podemos hacer solos, por eso es que el cristianismo se necesita crecer en comunidad. Y para tener un poquito más claro el ejemplo que tú mostraste del árbol, la santificación sería el crecimiento y la madurez de la planta. Esa es la santificación. La raíz de la plantita sería el ser santo, ahí empieza todo, en la semilla. Pero en el proceso de santificación, que es a lo largo de nuestra vida, ahí vamos a mostrar el fruto. O sea, para no, por así decir, para no confundirlo ya, el ejemplo que pusiste del manzano. Gracias, gracias, Pau, gracias, Carmen. Exacto. Si se han entreverado con las palabras, tranquilas. Santidad y santo es algo que no se construye. Tengan eso muy claro, ¿ok? Santidad y santo no se construye, lo da Dios. En el momento en que uno se arrepiente, se convierte en hijo de Dios, ¡pum! Santo, ¿ok? Santo es darte santidad, listo, ¡pum! Ya te la di. Santificación, justamente, y lo que menciona Carmen y Cintia, y que muchas gracias porque es muy importante que quede claro. Ahora, todavía no entrábamos a eso, pero como ya se mencionó, para que quede claro en todos nosotras, santificación es el proceso de que esta nueva naturaleza se note. Esta nueva naturaleza, lo que dice Carmen, ¿no? Esta semillita crezca para que se note que está siendo un árbol de manzana. Ese crecimiento se va a llamar el proceso de santificación. Ah, y al final de este proceso soy santo. No, yo he comenzado siendo santo y mi proceso de que se note es la santificación. ¿Ok? Entonces, para que quede bien claro estos tres términos, dos son lo mismo. Dos es el hecho de nueva naturaleza, ¿ok? Santidad y santo. Santificación es un proceso. Esa es la diferencia. Los otros dos no son proceso. Nueva naturaleza que da Dios. Este es un proceso, ¿ok? Y muchísimas gracias. Sí, hay mucho que hablar, un montón que hablar sobre la santificación. Y aquí simplemente hemos hablado de santo, santidad, y vamos a llegar ya a lo que vendría un poquito acercándose a la conclusión de nuestro tema, que es perfeccionándonos en santidad, que pues va un poco de la mano de la palabra que acaban de mencionar. Simplemente quería dejarles en esta... ¿Alguien más? Hermana, o sea, la santificación viene a ser el estilo de vida de esa persona que Dios lo ha hecho santo. Exacto. Exacto. O sea, cuando a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez era porque ellos estaban en Cristo y su estilo de vida era igual a Cristo, y por eso se llamaban cristianos. Somos santificados porque estamos bien en la santidad. Exacto. Exacto. Ahora, lo malo es que, y justamente me gustaría mucho remarcar esta pregunta que acabo de poner: ¿por qué me arrepentí ante Dios? ¿Por qué me arrepentí ante Dios? Y ya que menciona, hermana Margarita, justo esta palabra cristiano, en el tiempo en que se les dijo a los cristianos era porque te parecías a Cristo. Porque yo miraba y decía, oye, eres, y lo que significa esa palabra, un mini Cristo, ¿no? Un Cristo pequeño. O sea, eres igualito al chico que he escuchado por ahí o que vi por ahí. O sea, me recuerdas demasiado. Eres un cristiano. Lamentablemente se ha convertido en una simple etiqueta. O sea, cualquier hijo de Dios, y obviamente, somos cristianos.
pero ¿pareces un mini Cristo? No digo que vamos a andar todos de túnicas y sandales, pelo, no sé cómo estaré su pelo. Ya, pero no hablo de eso. Hablo si realmente reflejamos a Cristo. Y es un poquito a lo que va la santificación y a lo que va esta pregunta. La santidad tiene un propósito. El hecho de que Dios nos ha convertido en hijas tuvo y tiene y sigue teniendo y tendrá un propósito. Y era justamente el abundar de Cristo. ¿Lo estamos recordando? Regresemos al punto en que me arrepentí. ¿Por qué me arrepentí? ¿Se han preguntado eso? ¿Han pensado si se arrepintieron por miedo al infierno? ¿Se arrepintieron o nos hemos arrepentido por miedo a estar peleadas con Dios? ¿Por miedo a, uy, no, qué feo debe ser estar sin Dios? ¿O entendimos realmente, y eso es Dios, que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, entendimos realmente que soy enemiga, que no había forma de acercarme a Dios, que le estaba ofendiendo, entendí que solo en Cristo me iba a salvar, que solo Él era el Salvador y el intermediario entre Dios y los hombres. O sea, hemos entendido todo eso y por tanto me arrepentí. Es algo bueno que, primero, nos preguntemos sin miedo para poder tenerlo claro, para poder recordarlo incluso. Porque si me arrepentí entendiendo todo esto, entonces recordémoslo, porque ese momento de arrepentimiento tuvo un propósito. Ante Dios tuvo un propósito, Dios lo puso, Dios te hace hija con un propósito. Entonces, sería bueno volver a ese punto de inicio de nuestra nueva vida, ese punto de inicio donde Dios nos convirtió en santos y en santas, y ver qué está pasando. O sea, estoy viviendo conforme a ese propósito, y ojalá, si en esta pregunta, por favor, no nos avergoncemos si nos sentimos confundidas quizá en esta pregunta, si una se asusta porque su respuesta es miedo al infierno, ok. Si no ha sido por entendimiento de quiénes éramos ante Dios, busquemos a alguien para poder que nos ayude un poco a entender esto, ok. Si es así, si alguien, repito, se hace esta pregunta y no la tiene tan clara, sería bueno poder conversar con alguna hermana, con el pastor, con algún hermano, para tener bien claro esto, ¿ok? Y en ese momento, y recordar. Y si lo tengo bien claro, bien, recordemos ese momento en que yo me arrepentí, porque tuvo un propósito. Ahora, este cambio de naturaleza también va a luchar contra nuestro pasado. Y eso es lo que un poquito va de la mano, creo, con lo que Carmen y Cintia Paula comentaron, la palabra santificación. Aquí nos dice, como toda esta es tu realidad, te estoy ordenando, y poniendo toda diligencia en ello, te estoy ordenando que suministres abundantemente el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Ok? Para resumir toda la gran oración de arriba. Y les dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, justamente lo que les decía, no es solamente que exista, no es solamente ser cristiano, no es solamente ser hijo de Dios y ya está, ya puso el Espíritu Santo en mí. No se trata solo de eso. Ciertamente, y era, por ejemplo, algo que le comenté a mi mami, ¿no? Ciertamente es lo único que Dios te va a llevar, es a confiar en Él, punto. A confiar en estar en Él y que Él Él va a hacer que tú abundes en Él. Aprendiéndote a Él. Entonces, esa es la idea, es como que no es solamente estar, no es solamente que haya, todas estas cosas están en vosotros y abundan, dice. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto referente a lo que pertenece al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento aquí, nuevamente, no es el mismo conocimiento del versículo 5, 6, por si acaso. Es el conocimiento del de arriba, del versículo 2. Sí, del versículo 2. Es el conocimiento pleno, experimental.
el hecho de que tú abundes de mí, de Dios, de que tú abundes de mi espíritu, te va a llevar a conocerme cada vez más. Y ahí lo dice claramente, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si abundan, no os dejarán. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y les invito a pasar a otro libro, y vamos a ir a ese libro y nos quedamos ahí en Efesios, por favor. Vayan yendo a Efesios mientras les comento esta parte. Cuando dice esto de el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, me gusta mucho porque primero sepamos que le está hablando a creyentes, a hijos de Dios, está arriba. Ya lo dice en el principio del capítulo. Le está hablando a creyentes. Entonces, que dejaron de ser creyentes. No dejas jamás de ser hijo de Dios, pero si dejas de abundar de esto, lo que va a pasar es que tu ceguera está nublándose tus ojos. Está empezando a nublarse sus ojos. Aquí, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, va a empezar a hablar sobre falsos profetas y falsos maestros. Gente que eran hijos de Dios, pero que habían empezado a dejarse llevar por otras corrientes. Hermanas, me gustaría bastante que quede claro que otras corrientes no siempre van a tener un nombre. Obviamente, si tienen un nombre es muy obvio que vamos a estar siguiendo otra corriente, pero no siempre se tiene ese nombre. O sea, no siempre se va a saber que, fulanito, fulanita, yo misma estoy siguiendo tal denominación, por ejemplo, o tal rama, tal filosofía, no tiene nombre. Entonces, ya, como no tiene nombre, no, pues yo sigo a Cristo. No, simplemente el hecho de que estemos ignorando o dejando de lado o no rindiéndonos a Jesús, ya nos está haciendo dejarnos arrastrar por otra corriente. Estos hermanos se habían dejado arrastrar, estaban enseñando, se habían dejado arrastrar por esta corriente, ya estaban dentro de esta corriente y encima estaban enseñando dentro de las iglesias estas corrientes. Ya empezaban a enseñar esto. Y Pedro empieza a decir que existe, y empieza aquí en el 20, está terminando, está hablando sobre ellos, como que describiendo un poco más todo esto, esta situación, y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, estoy en 2 de Pedro 2, 20 al 22, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, ya fueron salvados, enredándose otra vez en ellas, en estas contaminaciones del mundo, son vencidos. Una vez más, contaminación no solamente obvia, ¿ok? Hay mucha forma de contaminarse del mundo en el sencillo momento en que nos alejamos de estar mirando a Cristo. Son vencidos. Su postrer estado, o sea, el estado en el que están ahora, viene a ser peor que el primero, que cuando no estaba salvo, ¿okay? Viene a ser peor. Y te dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Perdón, hermana, si a alguien le parece muy fuerte o se siente quizá ofendido por esto, pero es parte del pasaje y es parte de la verdad. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En Efesios, por favor vayan al capítulo 4, Efesios 4, y el versículo 22, a Efesios 4, 22. Ya tengo una nueva naturaleza, pero me mandan que con diligencia abunde en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el estuche en el que está esta nueva naturaleza tiene una tendencia a lo contrario. Y en este proverbio lo dice muy claro, el último, tiene esa tendencia de querer volver a estar ciego. Y ahí en Efesios lo va a decir, lo va a leer mi madre, por favor. 22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esa, no, gracias. Y esa va a ser justamente nuestra conclusión. En Efesios 4:22 nada más es donde menciona esto, es el hombre en el que está esta nueva naturaleza, es un hombre viciado, es un hombre que ya ha crecido en la corrupción, Es la santidad y es el proceso del que habla Pau y Carmen, esta nueva naturaleza, esta santificación, que es a partir de esa nueva naturaleza ir creciendo. Eso va a luchar contra nuestro pasado. Si yo no abundo del espíritu, adivinen quién va a ganar. O sea, es obvio, todo mi ser desea lo anterior. En este caso, y me iba dando cuenta conversando con la hermana Edith, también lo estábamos conversando y fue como que cada uno tiene su propia historia de pasado, del antes de Cristo. Es hermoso porque en la vida de una persona salva va a haber un antes y un después de Cristo. Porque en el momento antes de Cristo, todos esos años en tu ser sí está marcando. Entonces, por ejemplo, ahí hablábamos y le decía, yo tengo 19 años de todo eso, por ejemplo. A los 19 yo recién conozco a Cristo. Otras personas lo pueden conocer a los, qué sé yo, 50 años. Y es ya 50 años de esa vida sin Cristo. Que puedes tener cosas que te ayuden, no sé, en otra educación, qué sé yo. Pero son 50 años viviendo en la carne. Otros pueden tener menos años, lo que sea. Pero la naturaleza en la que estás, que es este cofre, aunque este estuche, es un estuche que le gusta la corrupción, que le gusta el lodo, que le gusta, perdón la palabra, la porquería, le gusta. Pero ya tienes una nueva naturaleza dentro, con un propósito y encima con una orden, con una orden de abundar en esa nueva naturaleza. Entonces, no es, ahorita termino, Cintia, no es algo que pueda ser pasivo. No es algo que yo digo, Dios me salvó, ya está. Y sigo haciendo mi vida normal, a mi manera. No debería ser eso. A eso no nos llama el Señor y a eso incluso no llama a eso Dios, a vivir de esa manera. Cintia. Quizá a modo de referencia bíblica, ¿no? Pero cuando Pablo, por lo general, y en este caso también Pedro, se refieren a falsos maestros y señalan implícitamente, porque en ese momento sí conocían esta rama de la filosofía, eran los agnósticos. Los agnósticos señalaban que tu naturaleza espiritual era lo más importante, pero lo que tú individualmente hacías con tu cuerpo estaba muy separado de tu naturaleza divina. O sea, ellos decían, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras y eso no interfiere con tu nueva naturaleza. Esto es un poquito y cada una puede ir investigando más al respecto, pero cuando señala Pablo y en este aspecto Pedro acerca de los falsos maestros, se refieren en mucho a esta rama filosófica que en ese momento sí se entendía. Bíblicamente no está la palabra agnósticos, pero ellos ya entendían en ese tiempo cuál era esa rama. Y estos agnósticos, vuelvo a repetirlo y lo voy a leer en mi Biblia de estudio, ¿no? Dice, mantenían que la salvación espiritual era lo único que importaba y lo que los cristianos hiciesen con su cuerpo no tendría consecuencias. Entonces ellos veían esta separación, ¿no? Cosa que la palabra del Señor nos enseña que no. Absolutamente nuestro cuerpo, espíritu, alma y mente, todo debe ser dedicado al Señor. Entonces, un poquito para que tengan como referencia y como vuelvo a repetir, lo pueden buscar o leer, ¿no? Y genial, Pau, o sea,
de verdad qué loco, imagínense, hace cuántos años la misma idea, porque cuánto, incluso en nuestras propias vidas, y esa es la cuestión de estos estudios también, o sea, preguntarnos nosotras mismas, ¿no? Si estamos viviendo, y muchas gracias, Pau, por esa de los agnósticos, porque suena mucho a lo de ahora. Quizá ya no exactamente con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, pero ¿acaso no nos dicen con tu vida puedes hacer lo que quieras porque es tu vida? Y es entender que nosotras, hey, yo ya no mando en mi vida, ya no es mi vida y yo hago lo que quiera con mi vida. Esta vida le pertenece a Dios. Entonces, qué loco. O sea, en ese tiempo fue quizá muy claro, ¿no? Con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. Ahora está haciendo con toda tu vida puedes hacer lo que quieras. Y no es así. Y es justamente lo que dijo Pablo al final, ¿no? Dios en absoluto llama a una vida así. O sea, si tú eres mi hija, la idea es que vivas como mi hija. Y que vivas a la manera de mi espíritu, ¿no? Estoy poniendo dentro de ti. Entonces, a eso llamamos hoy día, hermanas, en esta lección. Se llamaba Perfeccionándonos en Santidad. Hemos empezado poniendo muy bien los fundamentos de qué es santidad, qué es santo, y gracias, Pau, Carmen, por utilizar la palabra santificación también para entender este crecimiento. ¿Crecimiento en qué? Como dice aquí Efesios, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Simplemente, hermanas, perfeccionándonos en santidad va a ser afirmar nuestra fe. Y esto de afirmar nuestra fe, simplemente llenarse más de Jesús. Perfeccionándonos en santidad, la santificación, este proceso va a ser llenarse, la nueva naturaleza que Dios me ha dado y el ir creciendo para que esa naturaleza justamente se vea, o sea, podamos reflejar a quien nos ha dado esta santidad, es llenarse más de Jesús. Es llenarse más de Jesús. Y ese llenarse más de Jesús, como bien dijeron, y es algo que se puede conversar en otra ocasión, va a tener muchos obreros en ello, honestamente. Dios y Jesús, la base, ellos son quienes están trabajando en ello. La iglesia, como dijo Carmen, no es cuestión, Dios no enseña que el crecimiento es algo individual o de manera como que yo solo y punto. No, o sea, es un cuerpo. Todos los miembros están ahí trabajando mutuamente. Todos los miembros. Es entender varias cosas, pero al menos comenzando por ello. Perfeccionándonos en santidad no es más que ir creciendo en Jesús, que es disminuir nosotros y ir rindiéndonos cada vez más a Jesús. Para ello recuerden también que necesitamos conocer quién es Jesús. Si no nos es tan sencillo, hablemos, por favor. Hablemos, pidamos. No hay nada de malo en decir, hermanas, quiero saber más de Jesús y no sé cómo. Quiero saber diariamente más de Jesús y no sé cómo. La idea es ayudarnos. La idea es que por algo somos un cuerpo y crezcamos como un cuerpo. Lo último y para cerrar la idea es Jesús. Jesús, hermanas, es santidad. Nos preguntamos qué es santidad, qué es ser santo. Jesús. Y es ir creciendo en Él. La idea es ir creciendo en Él para que se vaya mostrando. Eso vendría a ser perfeccionándonos. No es el llegar a ser perfectas, sin errores. No. Es el llenarnos más de Jesús. ¿Ok? Entonces nuestro tema comienza quedando muy claro. Perfeccionándonos en santidad es llenarnos más de Jesús. Es Jesús. ¿Ok? Llenarnos más de Él. Y con esa base del tema en sí es donde vamos a poder desarrollar, Dios mediante, en alguna otra reunión que me permitan y nos permitan hablar, vamos a poder desarrollar un poquito más como que ese proceso, ¿no? No voy a entrar tanto a santificación, honestamente voy a desarrollar simplemente el pasaje de Tito, donde habla de las mujeres, que justamente es uno de los que he estado estudiando por todo este tiempo, ¿no? La carta de Tito. Entonces, este estudio continuará, hermanas.
espero nos haya ayudado a que queden muy claros estos fundamentos, estas ideas que son muy importantes, que estén claras. Y por sobre todo que podamos alimentarnos, ¿no?, entre nosotras, no sé. Preguntas, últimas preguntas, comentarios, aportes, lo que sea. Vamos a ir prendiendo la luz por aquí. O sea, hermana, pues Cami, cuando dice llenarnos de Jesús es tener la convicción de Pablo cuando dijo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, toda su voluntad de él se vino abajo, lo enterró, lo crucificó y ahora se haga la voluntad de su nuevo Señor en su vida, de Jesús, ¿no? Sí, eso mismo, hermana. O sea, ya es recordar que hemos dado nuestras vidas, por tanto no debemos vivirlas como nosotras queremos. Debemos vivirlas conforme a Dios, conociéndolo más, obedeciéndole más. Es entender que ya no. Pero sí es un batallarse, diario, porque Pablo mismo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero él mismo dijo, miserable de mí, porque hay una lucha y quiero hacer lo bueno y no lo hago, me voy siempre a lo malo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice una y dice otra. No, es que es un batallar. Exacto. Y justamente incluso hasta por eso no está en nuestras fuerzas. Dios es sabio, pues, o sea, sabiduría. No lo hizo en nuestras fuerzas. O sea, hizo que, porque el fruto mismo nos va a dar incluso esa paciencia de una y otra vez que caigamos, volver a Cristo a arrepentirnos honestamente y seguir en la carrera, ¿no? Amén, hermana, y eso nos hace ser más humildes cada día porque no depende de mí, depende del Señor, ¿no? De su bondad. Muchas gracias, hermana Camila y hermana Indira, por el estudio impartido esta tarde. De hecho, que hay muchos conceptos que han sido aclarados. Creo que muchos teníamos una pequeña confusión por ahí, pero que con los ejemplos y todo ya nos ha aclarado más el panorama. Y de hecho, como dice Camila, es parte de las bases, como dices, ¿no? Y si Dios lo permite, en un siguiente estudio se pueda ahondar un poco más del tema. No sé si hay alguna pregunta más, porque ya también la hora nos ha ganado un poquito. Más bien recordemos que a las 7 p.m. tenemos sesión de iglesia, así es que también separemos un tiempo para participar de ello. También estaba pendiente nuestra salida del 20 de mayo. Recuerdan que estábamos entre salir a la playa o comer algún postrecito. No sé si se comparten alguna idea ya o lo podemos decidir ahora o de repente por el tiempo, tal vez en nuestros subgrupos que tenemos, ¿no? 3 subgrupos, tal vez ahí lo podamos definir y una vez ya quedar en un lugar y en qué hora, ¿no? Nos podemos reunir. Y otra cosita también para que vayamos pensando, la segunda reunión de junio, que es el tercer sábado que cae 17 de junio, es un día antes pues del Día del Padre, así es que vayamos pensando, viendo si va a ser factible hacer esa reunión, porque nos tocaría de manera presencial, o tal vez la podamos hacer virtual, o de repente hay compromisos en los colegios, etcétera, y no sé si la podamos postergar. Vayamos pensando en ello y ya, o bien en el chat o en nuestra siguiente reunión, ya podamos comentar un poquito más a detalle. ¿Algo final, tal vez, Cami, que deseas decirnos? Solamente agradecer bastante a las hermanas, porque fue muy, muy bonito el estudio. O sea, el estudiar este pasaje, para empezar, ni siquiera lo busqué, estaba simplemente leyendo y un día fue como que, wow, este pasaje es exactamente lo que
nos está explicando todo, o sea, estaba todo el proceso ahí puesto. Entonces, agradecida bastante a Dios y a ustedes que me permiten compartir eso que me pasa, y me gusta bastante, entonces agradecerles por ello y que espero que sea de bendición para ustedes. Y siempre si digo algo erróneo o algo, siempre va a haber algo erróneo en lo que digo, entonces también nosotras estar atentas en ello, ¿no? Si se puede corregir, quizá hacerlo, o luego, o incluso poder estar al pendiente de eso también es importante. Y eso, de mi parte, sería eso todo. Muy agradecida. No se te escucha, yo me... Ay, lo siento, lo olvido. Gracias, hermanas, por el estudio. De hecho, que también para nosotros. Gracias, Cami, gracias, Indira. Gracias. A mí me da como que las ganas de seguir indagando más, ¿no? No quedarnos ahí, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De que el Señor pone esa semillita y queremos más, porque queremos agradarle, ¿no? Eso es lo que Él desea y espera de nosotros. No sé si hay algún otro comentario más. Si no, para pasar al segundo punto, al último punto del programa. Yo te iba a comentar que si deseas, por si acaso, lo que decías de las fechas o la salida, se pueden hacer encuestas en WhatsApp. O sea, después de tener finalistas así, se pueden mandar encuestas ahí mismo en el WhatsApp y cada uno vota. O sea, ahí mismo sin abrir otra cosa. Y ahí empiezan a salir como que más rápido quizá a tratarlo ahorita. Ya lo manejamos ahí con la hermana Melinda para hacerlo lo más pronto, porque es cierto, ya nos ganó un poco la hora y ya queremos también tener algo fijo ya.